Bienvenidos al capítulo de aplicaciones específicas de la ecografía. En este módulo trataremos la ecografía pulmonar. El índice que seguiremos es el siguiente. Hablaremos de conceptos generales y de la utilidad en reumatología, explicaremos la técnica de exploración y hablaremos de los aspectos más relevantes de la ecografía pulmonar y finalizaremos con ejemplos ecográficos y algún caso clínico. Como bien sabemos, los ultrasonidos no se transmiten por el aire, lo que puede hacernos pensar que esta técnica no es útil en la evaluación del pulmón. Sin embargo, lleva utilizándose en urgencias, cuidados intensivos y cardiología desde los años 80 para el diagnóstico de neumotórax, derrames pleurales y algunas neumonías. La utilidad de la ecografía pulmonar en las enfermedades intersticiales se describió por primera vez en el 97 en relación con la presencia de un artefacto ecográfico que se denominó líneas B o cola de cometa. Un pulmón sano y aireado no transmite ultrasonidos más allá de la pleura, que se visualiza como una fina línea hiperecoica que se desplaza horizontalmente con la respiración. Todo lo que podemos ver más profundo de la pleura son artefactos ecográficos. El artefacto visible en la normalidad son las líneas A, que son imágenes lineales hiperecoicas paralelas a la pleura y equidistantes entre sí. El artefacto ecográfico visible en la enfermedad intersticial o en el edema pulmonar son las líneas B de Kerley, líneas hiperecoicas verticales que van a partir desde la pleura, perpendiculares a esta y se dirigen hacia el fondo de la pantalla. En la pantalla tenemos un par de ejemplos. En la imagen 1 tenemos líneas A de Kerley, como veis, horizontales, paralelas a la pleura y equidistantes. En la imagen número 2 tenemos un engrosamiento pleural y tenemos unas imágenes hiperecoicas perpendiculares a la pleura que se dirigen hacia el fondo y están relacionadas con enfermedad intersticial. Cuando sospechamos una enfermedad pulmonar intersticial, disponemos de varias técnicas de imagen que son complementarias, con sus ventajas e inconvenientes. La radiografía simple ha sido la prueba inicial durante mucho tiempo, pero su sensibilidad en etapas iniciales es un hecho conocido. El TAC pulmonar es la técnica que más y mejor información nos proporciona de la afectación pulmonar y de su extensión, pero la radiación que lleva asociada limita su uso generalizado en el screening o especialmente en el seguimiento. Por último, la ecografía pulmonar, al no tener radiación, permite su uso sin contraindicaciones que junto con la alta sensibilidad en la detección de afectación intersticial la hace idónea para el screening de esta patología. Sin embargo, no diferencia entre un proceso inflamatorio o un edema pulmonar ni informa de la extensión de la afectación. Las enfermedades autoinmunes sistémicas tienen asociado un riesgo de afectación inflamatoria intersticial con una frecuencia variable dependiendo de la enfermedad. Dicha afectación tiene un marcado predominio basal con un inicio subpleural, lo que permite su detección mediante ecografía. Como hemos comentado, la ecografía tiene ciertas limitaciones y en los casos en los que sea patológica deberemos solicitar un TAC pulmonar para establecer cuál es el patrón de afectación y cuál es su extensión. Su aplicación principal, por tanto, se posiciona en el screening de enfermedad intersticial en enfermedades autoinmunes, evitando la realización de TAC en muchos casos. Además, es un campo de investigación por explorar en el que necesitamos estudios que ayuden a entender mejor su utilidad y su posible papel en el seguimiento de pacientes con enfermedad establecida. Pasando a la técnica de exploración, la técnica es sencilla. Vamos a evaluar y a explorar la cara anterior del tórax y también la cara posterior completamente, como vemos en la diapositiva. La sonda se emplaza en transversal, en el espacio intercostal, se puede ir pasando de un espacio a otro y en la cara posterior vamos a seguir la línea, el espacio intercostal, obteniendo una imagen de toda la pleura.
En el artículo de la doctora Luna Gargani de 2014 se facilita una plantilla de exploración pulmonar con los diferentes campos pulmonares, tanto anteriores como posteriores, para cumplimentar durante la exploración con el número de líneas B presentes en cada campo. Debemos tener en cuenta que la sonda ecográfica en este estudio era cardiológica y por tanto más estrecha que la que os he recomendado, y por tanto el número de espacios que se muestran en la tabla es superior al que nosotros vamos a disponer. Bien, pues la mayor pega que tiene la ecografía pulmonar es el tiempo necesario para la exploración completa del tórax, lo que va a limitar su factibilidad. En este sentido, es especialmente relevante el trabajo de Gutiérrez y colaboradores de 2011, en el que propusieron una exploración reducida del tórax que presentó tanto sensibilidad como especificidad similar a la exploración completa, pero pasando de una exploración de 23 minutos a una exploración de 8 minutos y medio, teniendo en cuenta además que en este estudio se utilizó una sonda lineal musculoesquelética y se incluyó en la cara posterior. Los campos pulmonares paravertebrales cuarto, octavo, además del campo de la línea interescapular y axilar del octavo espacio intercostal. Van marcados con una X en la plantilla y en la cara anterior se incluye solamente el espacio medioclavicular y axilar anterior. Evidentemente esta exploración bilateral. Una vez que hemos visto que con una exploración reducida es factible hacerlo en consulta, lo importante también es saber si es fiable. En cuanto a la fiabilidad interobservador, se ha estudiado en pacientes con esclerosis sistémica y los resultados son muy buenos. También se ha comparado con otras pruebas diagnósticas y su concordancia con ellas, especialmente con el TAC torácico, y las pruebas de función respiratoria se ha mostrado también tanto buena o excelente. Por tanto, a más líneas B, mayor afectación pulmonar en el TAC y mayor deterioro de la espirometría. Hay varios estudios sobre fiabilidad y entre lo más destacable de los resultados que se han publicado es la sensibilidad cercana al 100% en la detección de afectación intersticial y su valor predictivo negativo también del 100%, lo que la convierte en una técnica perfecta para el screening. Como veis, valor predictivo positivo es casi 80%, el valor predictivo negativo 100%. Aquellos pacientes que tienen una ecografía pulmonar normal, podemos estar tranquilos en que no hay una afectación intersticial. Sin embargo, con esa alta sensibilidad, los pacientes que tienen alteraciones deberemos confirmarlo con un TAC, porque la probabilidad de que tengan es alta. En estas imágenes podemos ver una exploración del tórax anterior. De izquierda a derecha vemos imágenes desde medial, en el que podemos apreciar el cartílago costal con una C, a lateral, donde ya se van apreciando la cortical de las costillas. Esa es la imagen que se describe en algún artículo como imagen en murciélago. Las costillas serían las alas, hay que tener algo de imaginación. Podemos distinguir en la parte superficial la piel, la musculatura anterior, los músculos pectorales, el cartílago anecoico en la imagen izquierda y que permite el paso de ultrasonidos y por tanto una mejor ventana ecográfica, y finalmente la pleura, esa imagen hiperecoica fina y regular que vamos a tener. Como ejemplos de imágenes normales os muestro estas 4 imágenes en la que se ve la pleura hiperecoica, lineal, regular, con alguna línea A en la segunda y tercera imagen, como podemos apreciar. La exploración es la que recomendaba previamente, en transversal, siguiendo el espacio intercostal, y la pleura abarcando toda la imagen ecográfica. Estos son algunos ejemplos de enfermedad intersticial, o también se puede ver en el edema pulmonar, no podemos distinguir entre ambas cosas solamente con ecografía, en el que podemos detectar líneas B perpendiculares que salen desde la pleura, y en algunas de las imágenes podemos ver un engrosamiento y unas irregularidades pleurales. Es especialmente relevante
en la imagen de la izquierda, en la que se ven irregularidades pleurales y una especie de erosiones, que son más específicas de procesos inflamatorios, de una enfermedad intersticial, como vemos ahí. Llegados a este punto ya sabemos reconocer una pleura normal, una pleura patológica, pero no es lo mismo que el paciente tenga unas pocas líneas B o que tenga muchas. De nuevo, la doctora Luna Gargani, en un elegante artículo publicado en 2009, evaluó el punto de corte a partir del cual era más probable la presencia de afectación intersticial en pacientes con esclerosis sistémica. Aquellos pacientes que tenían 6 líneas B o menos no tuvieron enfermedad intersticial, es decir, es normal hasta 6 líneas B en este estudio. Aquellos que tuvieron más de 20 líneas B en la exploración total, tanto anterior como posterior, siempre fueron patológicos, siempre presentaron en el TAC, que fue el gold estándar, enfermedad intersticial. Por tanto, quedan entre media los pacientes que tienen un número de 6 a 20. En estos casos, lo que se recomienda es pedir el TAC y confirmar o descartar la afectación intersticial. Y en otro estudio, en el que también se evaluó la sensibilidad y especificidad de las líneas B, se vio que el mejor balance se obtuvo con un punto de corte en 10 líneas B, en el que la sensibilidad y la especificidad fueron mayores del 90%. O sea que en este estudio, a partir de 10 líneas B, la probabilidad de tener afectación intersticial fue mucho mayor. Y más recientemente, y algo que no es sencillo porque la literatura científica sobre ecografía pulmonar en enfermedades reumatológicas no es muy abundante, se evaluó cuál era el papel de la ecografía de pulmón en el diagnóstico de enfermedad intersticial en pacientes con artritis reumatoide. Como bien saben, la artritis reumatoide puede presentar afectación intersticial en forma de proceso inflamatorio o de fibrosis, y se está incentivando el estudio y el diagnóstico precoz de estas alteraciones. La ecografía en ese sentido podría tener un papel con una alta sensibilidad, y en este estudio español no se demuestra realmente que esto sea así. El punto de corte es menor que en estudios previos, 5,5 líneas B de Kerley es más bajo, por tanto se esperaría una mayor sensibilidad, y sin embargo sus resultados mostraron una sensibilidad del 62%, una alta especificidad que en esto sí concuerda con estudios previos y con valores previos, sobre todo enfermedades como la esclerosis sistémica, y su valor predictivo positivo era ligeramente superior al 88%. Por otro lado, sí se demostró una asociación entre la presencia de líneas B de Kerley con la disminución de la DLCO, con la positividad del anticuerpo antipéptido cirulinado, que por otro lado también se asocia con la presencia de enfermedad intersticial, y con la propia actividad inflamatoria de la enfermedad. Como nota importante, en este estudio se hizo una exploración reducida de 8 espacios intercostales, lo que la hacía más factible en práctica clínica. Vamos a pasar a algunos casos clínicos representativos. La literatura con respecto a la ecografía pulmonar es escasa, pero sí que creo que es muy relevante los casos en los que la ecografía ha aportado un valor añadido. En este primer caso, una mujer de 53 años con esclerosis sistémica, que comenzó con una nueva sintomatología respiratoria. En consulta relataba una disnea que no había presentado previamente. Se solicitaron en esa misma consulta pruebas de función respiratoria, y como se disponía del ecógrafo, se le realizó una ecografía pulmonar. Como comentario, en los casos en los que no se dispone de mucho tiempo, la ecografía pulmonar se puede hacer exclusivamente de la parte posterior, como hemos visto en la evaluación reducida, y nos puede ser suficiente para confirmar que puede haber una afectación. En este caso, en esta paciente, se visualizaron múltiples líneas B, especialmente bivasales,
que hacían muy probable la afectación intersticial, y eso ya se hizo en la propia consulta. Se solicitó un TAC torácico de forma preferente y el TAC como la afectación intersticial y, por supuesto, las pruebas de función respiratoria fueron también patológicas. El valor añadido de la ecografía en este caso es el diagnóstico en la propia consulta en la que el paciente relata una nueva sintomatología de disnea en una enfermedad que se asocia en un alto porcentaje con enfermedad intersticial. Este segundo caso es un varón, 61 años, con artritis reumatoide, factor reumatoide y CCP positivo, que comenzó con disnea de esfuerzos leve. En la ecografía pulmonar se demostraron líneas B, especialmente en el tórax anterior, sin alteración del grosor pleural. Como podemos ver, la pleura tenía un aspecto normal, pero se veían algunas imágenes hiperecoicas perpendiculares a la pleura, de pequeño tamaño en algún caso, pero que eran en mayor número de 20. Se solicitó una radiografía de tórax, que se pudo hacer ese mismo día, y un TAC torácico. La radiografía informaba de una posible afectación intersticial y en el TAC se confirmó una afectación leve, especialmente en cara anterior. En la imagen del TAC podemos ver una irregularidad, signos de neumonitis intersticial en la cara anterior del tórax, coincidiendo con la localización en la que se vieron más líneas B. De nuevo, en este caso, en la propia consulta se pudo ver que el riesgo de afectación intersticial era mayor y se localizó en cara anterior la mayor afectación, que luego en TAC se confirmó. Y vamos al último caso, una mujer de 58 años a la que se le acababa de diagnosticar hacía solo unas semanas un síndrome asociado a anticuerpo MDA5. Recordemos que se trata de una enfermedad caracterizada por una afectación intersticial temprana y rápidamente progresiva. Se la vio en la consulta de capilaroscopia, se había solicitado esta prueba para completar todo el estudio, que mostró un patrón esclerodermiforme, como podemos ver en las imágenes. Y en ese mismo día se realizó una ecografía pulmonar por la sintomatología respiratoria que estaba presentando. La ecografía mostró múltiples líneas B, y lo que sí que destacaba especialmente eran las evidentes irregularidades pleurales como las que vemos en la imagen central, unas imágenes que podrían incluso parecer erosiones y un engrosamiento de la pleura. En esta paciente, tanto la radiografía como el TAC torácico que se realizó posteriormente mostró un extenso infiltrado intersticial que obligó a ingresar a la paciente y ponerle tratamiento en esa misma semana. Por tanto, en este caso, de nuevo, la ecografía nos permite un diagnóstico precoz y una sospecha más elevada que hace que se realicen otras pruebas de imagen con mayor celeridad. Recordemos ya para finalizar, imágenes ecográficas pulmonares normales, como vemos, la piel hiperecoica en la parte superior, la musculatura, en este caso es parte posterior, y la línea hiperecoica, que en las imágenes estáticas no se aprecia, pero que en la imagen dinámica se desplazaría horizontalmente con la respiración, y algunas líneas A en profundidad. Ejemplos de líneas B de Kerley, no muchas, en este caso 2 en la imagen de la izquierda y una en la imagen de la derecha, bien reconocible, con una pleura normal, y unos ejemplos de afectaciones más extensas o con irregularidades y engrosamiento pleural. En los casos como en la imagen de la derecha, en el que no se define bien una línea B de Kerley, sino que es más bien una banda, lo que se hace es dividir toda la pleura como en 10 espacios y ver el porcentaje de la pleura que está afectado. En este caso, si está afectado más del 30% de la imagen pleural, se le asignan 3 líneas, es decir, el máximo de líneas que asignaríamos por cada campo son 10. De nuevo, algunos ejemplos de irregularidades pleurales y la imagen del centro, que es interesante y que podemos ver con cierta frecuencia. Es una imagen en la que vemos la pleura dividida en dos. Vemos la pleura visceral y la pleura parietal. Entre medias una imagen hipoecoica que corresponde a un derrame pleural de muy pequeña cuantía, pero también lo vamos a poder ver con cierta frecuencia en pacientes con enfermedad intersticial y conectivitis. Y así como conclusiones, la ecografía pulmonar es una técnica
Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda podéis contactarme por email o por redes sociales. Un saludo.